Hola, mi nombre es Karen Rivera Soto, soy estudiante de la Universidad Aquino Udabol, subsede Santa Cruz de la Sierra, cursando el segundo semestre de Enfermería. Hoy les voy a hablar acerca de la administración de medicamentos. Soy del Grupo A de Enfermería General con la docente licenciada Giovanna Mendoza. Concepto. Los medicamentos son sustancias que se administran para el diagnóstico, la curación, el tratamiento, la mitigación o alivio, ¿no? Y la prevención de las enfermedades. Los medicamentos deben entrar a la circulación sanguínea para lograr que existen diferentes vías de administración de medicamentos. Las vías de administración de medicamentos. Aquí, como podemos ver en la imagen, están las vías digestivas, que son la vía oral, sublingual, nasoenteral, gastroclisis, vía rectal. Estas son las vías que van directo a los intestinos. La vía parenteral. Aquí en la imagen podemos observar, ¿no es cierto?, el efecto sistémico, que pueden ser por la vía endovenosa, intramuscular, subcutánea, intradérmica, etc. Y los efectos local que puede traer son las intratecal, intraventricular, etc. Y al lado derecho tenemos que las vías tópicas. Las vías tópicas que van por la membrana mucosa son la nasal, la intraocular, ótica, vaginal, oral, uretral, y por la piel o cutánea podemos ver la dérmica, la transdérmica o la percutánea. Por vías respiratorias, que son las inhalatorias, intratraqueal, intraalveolar, que pueden ser, ¿no? Aquí vamos a tener las bases del conocimiento científico. El personal de enfermería, o sea, la enfermera o el enfermero, tiene que tener conocimiento sobre el efecto o la acción de cada medicamento que va a administrar, ¿no es cierto? Como también la farmacocinética de cada medicamento, porque estamos jugando con la vida de una persona, no de un animal, no de una cosa. Ahora vamos a tener conceptos farmacológicos de los medicamentos. El nombre genérico. El nombre genérico del medicamento es el nombre oficial que le da el fabricante que lo elabora por primera vez a ese medicamento, o el nombre que estamos obligados a conocer, como por ejemplo aquí tenemos el paracetamol, que mayormente lo conocemos como paracetamol, pero también uno de sus nombres genéricos es el acetaminofén. El concepto farmacológico es el nombre comercial. Después de esto, ¿no? Después del nombre genérico viene el nombre comercial. Es aquel elegido por el laboratorio para presentar el medicamento hacia el público. El medicamento es necesario, ¿no?, que lo conozcamos como 2 o 3 nombres, ya que varía también el precio dependiendo al laboratorio, ¿no? Aquí, en ejemplo, he dado el paracetamol. También con el nombre comercial lo podemos encontrar como Panadol, Perfalgam, Sumadol, etc. Concepto farmacológico, tenemos como el nombre, luego de el nombre comercial está el nombre químico. Aquí, como podemos ver, ¿no?, en la imagen está que el nombre químico es el que indica la descripción exacta de composición de la estructura molecular de aquel medicamento. ¿Qué es lo que contiene, no es cierto? Clasificación de los medicamentos. Los medicamentos se clasifican
sobre un sistema orgánico, ¿no? Los síntomas que alivian el medicamento o el efecto que se espera de aquel medicamento. Aquí en la imagen podemos tener los tipos de medicamentos, cuáles son, que pueden ser los analgésicos, antibióticos, antisépticos, antiinflamatorios, anestésicos, antidepresivos, diuréticos, laxantes, antipiréticos, antifúngicos, etc. Existen diferentes tipos de medicamentos. Las formas de medicamentos también es muy importante, ¿no es cierto? Están disponibles en mucha variedad de formas y también de preparación. La forma del medicamento también determina, ¿no?, la vía por el cual tenemos que administrar. Aquí, como podemos ver en pantalla, son las formas de los medicamentos que mayormente conocemos, ¿no es cierto? Las sólidas, que son en polvo, papelillos, sobres, granulados, cápsulas, sellos, tabletas, pastillas, píldoras, supositorios u óvulos. Después, en los semisólidos tenemos las pomadas, pastas, cremas, emplastos también. En líquidas son las soluciones suspensión o suspensiones también, emulsiones, jarabes, elixires, lociones, lunimentos e inyectables. Aquí también tenemos otra imagen que son las formas de los medicamentos, los sólidos, que son las tabletas recubiertas, cápsulas, grajeas, óvulos, también hemos estado nombrando, ¿no es cierto? Los semisólidos, que son las pomadas, gel, ungüentos, emulsiones y cremas que podemos utilizar cuando los necesitamos. En líquidos también están los jarabes, soluciones, lociones, y en gaseosos, que son los inhaladores. Principio científico de los medicamentos. Esto es muy importante aprender, ¿no es cierto? El conocimiento completo del agente terapéutico reduce la posibilidad de cometer errores en la administración. Si se pierde de vista los medicamentos, se pueden contaminar. Eso también tenemos que tener mucho en cuenta, lo que ocasiona riesgo para el paciente, ¿no es cierto? Luego tenemos los objetos sucios, que son capaces de transmitir microorganismos patógenos o bacterias que están alrededor de nuestro ambiente, ¿no? Eso tenemos que tener también mucho en cuenta. La vía de administración del medicamento afecta su dosis. Si un medicamento que tenía que tomarse el paciente por vía oral, digamos, ¿no?, y que lo administren por otra vía, ya sea sublingual o etcétera, va a afectar al rendimiento del medicamento, al efecto que debería hacer. Luego tenemos la buena identificación del medicamento, que asegura la administración correcta de aquel medicamento. La observación sistemática del usuario permite identificar en forma inmediata la reacción del medicamento, ¿no? Eso tenemos que tener bastante en cuenta. El metabolismo de los fármacos. Esto es importante conocer, ¿no? Por dónde va a absorber aquel fármaco, por dónde vamos a eliminar. Bueno, aquí tenemos la absorción del medicamento. Se refiere al paso de las moléculas del medicamento desde su punto de administración, ya sea por vía oral, rectal, intramuscular, intradérmica, por cualquier vía. Desde su punto de administración a la sangre, los efectores que influyen en la absorción de la vía de administración
la capacidad del medicamento para disolverse en el riego sanguíneo del punto de administración, área de superficie corporal y solubilidad lipídica del medicamento. Todo depende de eso, ¿no es cierto? Después tenemos la distribución. Una vez que el medicamento ha llegado al torrente sanguíneo, puede ser distribuido a los distintos órganos, a los distintos compartimientos corporales. Y los principios importantes cuando se distribuye son la unión a las proteínas plasmáticas, al flujo sanguíneo, la capacidad para atravesar las membranas y solubilidad tisular. Después vamos a tener la biotransformación del medicamento. Consiste en la conversión del fármaco, ¿no?, en sustancias más fáciles para eliminar, y por general se lleva a cabo en el hígado. El hígado es el órgano que se encarga, ¿no?, más que todos en el proceso para poder eliminar. Es el esencial en el metabolismo de los fármacos. También están los pulmones, los riñones, la mucosa intestinal, la placenta, que desempeñan un cierto papel con determinación de compuestos. Luego, por último, vamos a tener la eliminación, que se quiere conocer, ¿no es cierto? Ya que todo medicamento que uno ingiere, que uno se hace colocar, tiene que saber por dónde uno va a eliminar. La eliminación es el proceso por el cual se eliminan los medicamentos del cuerpo, ¿no? Los riñones son la vía principal de eliminación de metabolismo a través de la orina. Pero hay algunos que también pueden eliminar por las heces, por el aliento, por el sudor, la saliva, también la leche materna. La eficiencia con los que los riñones secretan medicamentos y su metabolismo disminuye conforme avanza la edad. Luego vamos a tener las reglas básicas en la preparación y administración de medicamentos. Esto es importante conocer, ¿no? Bueno, vamos a tener no administrar medicamentos que hubiese preparado otra persona, porque uno no puede confiar, ¿no? Ya que vamos a estar con la vida de una persona y que tú no sepas qué composiciones contiene este medicamento. Tal vez no era el correcto de poder inyectar, ¿no es cierto?, a esa persona. Y así que uno personalmente tiene que preparar el medicamento. No se debe colocar ningún medicamento sin indicación médica. Esto es muy importante. No debemos administrar medicamentos a petición del paciente, ya que no sabemos, quizás por orden del médico, tal vez tiene otra enfermedad y él quiere que le coloquen para otra, ¿no es cierto? Y se puede complicar la cosa. El medicamento debe ser el indicado, al igual que la dosis, la vía y la hora. No se debe administrar medicamento con etiqueta ilegible o vencida. Si el medicamento no se ve correctamente la etiqueta, ¿no es cierto?, del vencimiento o el nombre correcto del medicamento, no debemos administrar. Luego está que se debe concentrar en la preparación y administración del medicamento. Uno tiene que estar totalmente concentrado, ¿no? Nadie tiene que hablarle, nadie tiene que hacer. Quizás va a haber ruido, pero uno tiene que concentrarse totalmente. Luego está respetar y mantener la individualidad del paciente en todo momento. Respetar los derechos del paciente a la información. Tenemos que informar, ¿no es cierto?, al paciente para que él sepa lo que le estamos colocando y qué le va a mejorar con tal medicamento. Luego está identificar con fecha, hora y dosis los medicamentos restantes, cuyas dosis sean múltiples
y que requieren uso posterior y mantener bajo refrigeración. Reportar en el registro de enfermería, que es muy importante, ¿no? Con fecha, hora, nombre, la cantidad de dosis, la vía por donde uno va a colocar, el nombre y apellido de quien administró el medicamento. Eso tiene que ser de total importancia, ¿no? Para que esté en el registro y bueno, ahora vamos a tener los correctos, que toda enfermera tiene que saber, ¿no es cierto? Los correctos. Por el lado izquierdo vamos a tener los 5 correctos, que más antes se usaban, ¿no es cierto? Son el paciente correcto, medicamento correcto, dosis correcta, hora correcta, vía de administración correcta. Esto es indispensable, ¿no? O todo lo contrario, mejor dicho, eso tiene que ser totalmente dispensable. Y por el otro lado vamos a tener los 10 correctos, que ahora en la actualidad ha salido, ¿no? Y que tenemos que tener mucho en cuenta esto. El medicamento correcto, paciente correcto, dosis correcta, vía correcta, hora correcta y verificar fecha de caducación del medicamento, ¿no? Que es muy importante. Prepare y administre usted mismo el medicamento, como hemos estado viendo, ¿no? Esto tiene que ser muy importante ya que vamos a jugar con la vida de una persona y no de una cosa. Registre usted mismo el medicamento y la hora de administración, la velocidad de infusión correcta, no tardarse mucho en la administración de ese medicamento y estar enterados de posibles alteraciones de aquel medicamento. Como siguiente vamos a tener el esquema del ciclo circadiano, que tenemos que tener también mucho en cuenta, ya que a base de eso los medicamentos van a hacer su efecto, ¿no? Ya que algunos quizás no es recomendable cuando la presión sanguínea es muy alta o cuando la temperatura corporal está muy alta o muy baja. Todo eso, ¿no? Tenemos que tener mucho en cuenta. Bueno, la acción de enfermería antes de administrar un medicamento, ¿no? Que son la acción, lavado de manos las veces que sea necesario, ¿no? Para mantener la higiene. Luego está integrar el material y equipo. Este es el traslado a la unidad del paciente. Como 3, verificar el nombre del paciente y medicamento prescrito con las indicaciones del médico. 4, efectúa los cálculos de dosificación con la regla de 3 según la dosis del medicamento indicado. Como 5, vamos a tener preparar el medicamento tomando en cuenta los 5 correctos que hemos indicado, ¿no? Como 6, vamos a tener mezclar el medicamento con el diluyente adecuado. 7, administrar el fármaco lentamente. 8, registrar la hoja de enfermería, el medicamento aplicado, además de anotar cualquier efecto adverso durante la aplicación, ¿no? Tenemos que tener mucho en cuenta eso. Luego vamos a tener los fundamentos de enfermería. Reduce la transferencia de microorganismos. Permite la realización el procedimiento en forma continua y oportuna. Evita errores y asegura la correcta administración del fármaco. Permite realizar el cálculo correcto disminuyendo el riesgo de reacciones indeseables para no tener problemas, ¿no? Garantiza la seguridad en la práctica de enfermería al administrar el fármaco. Evita reacciones adversas por concentración o precipitación del fármaco.
evita la incomodidad y complicaciones en el paciente. Debemos tener en cuenta que el paciente esté calmado, ¿no es cierto? Permite llevar un control de las intervenciones realizadas por el profesional de enfermería. Ahora vamos a ver las diferentes vías de administración de diferentes medicamentos, ¿no? Aquí tenemos las vías enterales, que se hacen referencia al depósito de un fármaco a lo largo de nuestro tubo digestivo o del tubo digestivo del paciente, que son el oral, gastroenteral, nasoenteral, sublingual y rectal. Siguiente vamos a tener las vías parenterales, que significa que el fármaco se administra de tal manera que evite el tubo digestivo para su absorción. Esto es dependiendo del fármaco o también del paciente, ¿no? Quizás el paciente no puede usar, su sistema digestivo no está funcionando correctamente, así que se lo administra por vía parenteral, que no va a llegar al tubo digestivo, que son las vías intramuscular, subcutánea, intradérmica, intravenosa, intraarterial. Como siguiente vamos a tener las vías inhalatorias, que son las vías respiratorias, ya sea quizás por las complicaciones de los pacientes que tengan asma o quizás que le falte el oxígeno, ¿no? Siguiente vamos a tener la vía tópica, que son las vías oftálmicas, intraocular. Ahí como podemos ver, ¿no? En las imágenes. Después tenemos la vía ótica, vía nasal, vía vaginal, epidural, intraventricular, infiltración local, que son las diferentes vías de administración por vía tópica, que también hacen muy buen efecto. La vía enteral. Como concepto vamos a tener que son todas aquellas en las cuales el fármaco se deposita en el medio externo y posterior a su administración. Tienen que atravesar una membrana biológica para poder ingresar al medio interno, que son las vías enterales, ¿no? Las vías parenterales. Son la administración de medicamentos a través de la piel. Todo tratamiento parenteral requiere el empleo de equipo estéril, ya que aquí vamos a ver que son que tenemos que tener mucho en cuenta, ¿no? El procedimiento estéril, ya que puede haber ingreso de bacterias o microorganismos en el interior de la piel del paciente y sustancias fácilmente solubles. Los medicamentos que se administran por vía parenteral se absorben con rapidez hacia la circulación o torrente sanguíneo. Bueno, aquí vamos a ver. Entre esto vamos a tener la vía intradérmica. La vía intradérmica es la administración de muy pequeñas cantidades de medicamentos en la dermis, ¿no? En la primera capa de la piel, formándose en el lugar de inyección una pápula. Como podemos ver ahí en la imagen en el lado derecho, está una pápula que deja la inyección intradérmica, ¿no? Se inyectan pequeñas cantidades. Que las vías de administración pueden ser en el antebrazo, el hombro, el tórax posterior, el tórax anterior. Aquí, como podemos ver en la imagen, ¿no? Están los diferentes sitios en donde podemos administrar la vía intradérmica.
Quizás la mayoría utilizan el brazo, ¿no es cierto? Pero no es el único sitio donde uno puede administrar ese medicamento, que es por la vía intradérmica. Luego vamos a tener la vía subcutánea. También la inyección de una pequeña cantidad de líquido en el tejido subcutáneo, ¿no? Adiposo o graso, que es la segunda capa de la piel. Las indicaciones. Cuando se desea una absorción lenta para lograr un efecto sostenido. Es dependiendo del medicamento, ¿no? O luego vamos a tener usos más frecuentes, que son la aplicación de sustancias hiposensibilizantes o alérgenos, aplicación de biológicos y aplicación de insulina para aquellas personas que tienen diabetes, ¿no? La mayoría de las personas se colocan en el abdomen, en la pancita, ¿no? Pero no es la única parte donde se puede administrar este medicamento, así que tenemos que conocerlos, ¿no? Que son el brazo, en la cara anteroexterna, tercio medio del brazo. Ahí en la imagen lo podemos ver, ¿no? En el abdomen, en la región periumbilical, donde la mayoría de las personas se colocan la insulina, ¿no? Después está el muslo, la cara anteroexterna, tercio medio del muslo. Ahí lo podemos ver en la imagen. Luego está el tórax posterior, atrás, ¿no? En la zona dorsal, en la zona ventrodorsal. Luego vamos a tener que son las vías intramusculares. En la inyección de un medicamento en el tejido muscular permite la administración de preparados líquidos con vehículos acuosos o aceitosos también, ¿no? Que pueden administrarse en la vía intramuscular hasta 10 ml o 10 cc de medicamento. Los sitios donde podemos colocar, ¿no? Aquí lo podemos ver en la imagen, que son el deltoides, en el músculo más abajito del hombro, ¿no? Luego está en los glúteos, pero no es cualquier parte del glúteo, que tenemos que tener mucho en cuenta. Se debe colocar en el cuadrante superior externo del glúteo, como podemos ver ahí en la imagen, ¿no? Porque si no colocamos ahí pueden haber algunas complicaciones. Más adelante lo vamos a ver. Aquí. El nervio ciático. Tenemos que aprender de este, ¿no? Es el más largo y grueso del cuerpo y corre por la parte baja de la espalda, por detrás de cada pierna, y controla los músculos de la parte posterior de la rodilla y parte baja de la pierna. También proporciona la sensación a la parte posterior del muslo, a una porción de la parte inferior de la pierna y a la planta del pie. Ahí, como podemos ver en la imagen, ese es el nervio ciático. Así que por eso se debe tomar mucho en cuenta de colocar correctamente la inyección intramuscular, ya que si no colocamos en el cuadrante superior externo podemos dañar el nervio ciático. La dosis de la vía intramuscular. Las dosis dependen del lugar elegido para la función, ¿no? Ya sea aquí en el deltoides o en el cuadrante superior externo del glúteo. En el deltoides se puede colocar hasta 2 cc de medicamentos, ¿no? En los glúteos se puede colocar 5 cc. Vamos a tener siguiente la vía intravenosa. Es la introducción del medicamento en solución acuosa directamente en el torrente sanguíneo. Así se elimina el proceso de absorción, por lo que los efectos son inmediatos, a través de un catéter o aguja con fines preventivos o terapéuticos.
Aquí, como podemos ver en la imagen, ¿no? La vía intravenosa se coloca directamente en las venas. Y aquí tenemos las venas donde podemos colocar, que son la vena cefálica accesoria, vena media, vena basílica, vena cefálica accesoria y la vena cefálica del dorso de la mano. Los objetivos de la administración de medicamentos, de los medicamentos intravenosos, ¿no? Que son establecer una vía segura en el paciente, que su estado mental y físico no permita otra manera de aplicar medicamentos, administrar medicamentos continua o intermitente, garantizar la aplicación de dosis exacta. Eso tenemos que tener que explicar, ¿no?, al paciente que estamos colocando la dosis exacta. Obtener respuestas rápidas del efecto del fármaco cuando uno quiere, quizás el paciente carece de líquido, ¿no?, que ha perdido mucho líquido. Así que directamente se coloca por vía intravenosa y el efecto va a ser más rápido. Lograr efectos analgésicos, antiinflamatorios, bactericidas y otros. Es más fácilmente, ¿no? Más rápido es el efecto de aquel medicamento que es colocado por vía intravenosa. La vía intraarticular. Aquí tenemos. Mayormente suele utilizarse para conseguir un efecto local, ¿no? Como ejemplo, vamos a tener la utilización de los odontólogos para anestesiar un nervio antes de realizar una intervención dental, como podemos ver ahí en la imagen, ¿no? También es frecuente recurrir a estas inyecciones para aliviar una articulación inflamada o dolorida por la artritis o por alguna lesión, ¿no? Esto más frecuente se puede ver en los ancianitos que sufren de artritis, ¿no es cierto? Así que se lo coloca inmediatamente por vía articular para aliviar su dolor. Luego vamos a tener la vía intraósea. Se usa en los lactantes, realizando una punción sobre la cara anterior de la tibia. Se puede administrar grandes volúmenes de medicamentos. Ahí, como podemos ver en la imagen, ¿no?, la patita el piecito de un bebé, así se le administra este medicamento. Y la parte derecha vemos la aguja, que es demasiado gruesa, ¿no? Siguiente vamos a tener el cálculo de perfusión. Consiste en determinar el flujo o goteo, la cantidad y horas en que debe ingresar una solución por vía endovenosa. Esto más lo utilizamos cuando ponemos suero al paciente, ¿no?, que tenemos que utilizar aquella fórmula. La más utilizada es la fórmula del tiempo, en cuántas horas el suero va a terminarse, ¿no? La fórmula del tiempo, que son el volumen del suero, cuántas gotas estamos colocando y todo es dividiendo, ¿no? Dividido por 3. Luego tenemos la fórmula de gotas, que es el volumen, las horas y el 3. La fórmula de volumen ya no es dividiendo, ¿no? Todo es multiplicando. Gotas por horas y por 3 para determinar el volumen del medicamento, del suero. Y por último vamos a tener las abreviaturas comunes en la administración de los medicamentos. Cuando el médico, ¿no?, escribe la receta, tenemos que ver, ¿no?, por dónde vamos a administrar aquel medicamento. Así que tenemos que aprender.
La BO, que significa vía oral. La SC, que significa subcutánea. SL, sublingual. IM, intramuscular. EB, endovenoso. IB, intravenoso. GTT, que es gotas. CC, centímetros cúbicos. CUC, CDA, que son cucharadas. La DC después de cada comida. La BID 2 veces al día. La TID 3 veces al día. La QUID 4 veces al día. La Q, la D cada día. La A, la O, ambos ojos. La O, la D, ojo derecho. La O, la I, ojo izquierdo. La SNG, sonda nasogástrica. La BR, vía rectal. La BB, vía vaginal. La ONC, Z, onza. La CUCH, cuchara grande, ¿no? La C barra C, con comidas. La Q, la H, cada hora. La STAT, de inmediato, ¿no? La TAB, tableta. La D barra C, descontinuado. Bueno, eso sería todo, ¿no? Muchas gracias.